35 secretos ocultos, misterios e inventos de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es el símbolo de los genios autodidactas, es el polímata por excelencia, la persona que reúne conocimientos artísticos, científicos y humanísticos en grado sumo. Fue pintor, escultor, arquitecto, inventor, ingeniero, anatomista, escritor y urbanista, entre otras especialidades. Legó dos de las obras maestras de arte de mayor reconocimiento mundial, La Última Cena y La Gioconda. La literatura reciente lo sitúa como un encriptador de mensajes trascendentales, especialmente en La Última Cena. Leonardo alcanzó su estatus de símbolo del Renacimiento y de ícono de la creatividad al margen del sistema de educación formal de su tiempo, ya que nunca aprendió latín, la lengua culta de su época. Su vida está repleta de misterios, secretos e interpretaciones que hemos recogido en este video, en el que encontrarás varias sorpresas sobre este emblema de la genialidad. Número 1. Leonardo era fanático de la encriptación, pero no diseñó el críptex que se le atribuye. Leonardo no era ajeno al uso de códigos y encriptaciones. Sus notas están escritas al revés, mediante una escritura espejo, aunque no está claro por qué lo hacía. Se ha dicho que lo hizo para que las descripciones de sus inventos militares no fueran fácilmente accesibles por su poder y capacidad destructiva. Probablemente lo hizo para proteger sus notas de observadores casuales, ya que este tipo de escritura invertida es muy fácil de descifrar, solo poniendo un espejo frente al texto. Otros investigadores opinan que lo hizo por comodidad, ya que para un zurdo como él resultaba más fácil esa forma de escribir. La novela y la película del Código da Vinci muestran un críptex, un dispositivo que guarda un mensaje secreto escrito, pero que solo es posible abrir alineando correctamente una serie de símbolos. Si se abre incorrectamente, se rompe una burbuja con un líquido corrosivo que destruye el mensaje. Aunque Dan Brown, autor de la novela, atribuye el invento del críptex a Leonardo, no existen evidencias de que da Vinci diseñara tal dispositivo. Número 2. La sonrisa de la Mona Lisa es uno de los grandes enigmas de la obra de Leonardo. Una idea extendida es que Leonardo incluyó mensajes y símbolos secretos en sus pinturas, y el público y los especialistas han encontrado toda clase de significados en sus obras maestras, como la Gioconda o Mona Lisa y La Última Cena. Mucha gente encuentra la sonrisa de la Mona Lisa particularmente enigmática, por los cambios entre la tristeza y la felicidad que los observadores dicen apreciar. Algunos han dicho que la modelo, supuestamente la señora Lisa Gherardini, estaba triste, posiblemente porque no era feliz en su matrimonio, y otros afirman que mostraba una sobria felicidad. Incluso, los que proponen que el cuadro es un autorretrato del pintor, sostienen que la sonrisa proviene de una situación chistosa que se produjo entre Leonardo y algún acompañante durante el proceso de la pintura. Número 3. ¿Está María Magdalena en La Última Cena? El Código da Vinci también difundió una idea sobre que el personaje que se encuentra a la derecha de Jesús en La Última Cena no es el apóstol y evangelista Juan, sino María Magdalena. La novela gira en torno a que María Magdalena fue esposa de Jesús y madre de la estirpe que es protegida por el priorato de Sion, del que Leonardo habría formado parte. Juan era el más joven de los apóstoles y ciertamente los delicados rasgos que presenta en el famoso mural inducen a pensar en un personaje femenino. También se ha dicho que la letra M, que aparece formarse entre Jesús y Juan, es un mensaje secreto de Leonardo con la inicial de María Magdalena o de la palabra matrimonio. Igualmente se especula que el triángulo que se forma entre el brazo izquierdo de la supuesta María Magdalena y el derecho de Jesús representa un útero que simboliza la unión carnal de ambos. Número 4. La idea de que Leonardo fue líder del priorato de Sion surgió de un libro pretendidamente histórico. La idea de que Leonardo fue líder del priorato de Sion, una supuesta organización dedicada a lo largo de los siglos a proteger el linaje de Jesús y María Magdalena, proviene del libro The Holy Blood and the Holy Grail, escrito en 1986 por Michael Vigent, Richard Leight y Henry Lincoln, y publicado en español con el título El Enigma Sagrado. Esta obra con pretensiones históricas propone que Jesús y María Magdalena se casaron y tuvieron uno o varios hijos, que emigraron a la Provenza francesa y se mezclaron con la nobleza local, engendrando a los reyes merovingios. El priorato de Sion supuestamente ha sido liderado a través de la historia por grandes personajes como Da Vinci, Isaac Newton y Víctor Hugo. Número 5. Leonardo reflexionó y experimentó sobre la gravedad 2 siglos antes que Newton. Leonardo reflexionó y realizó experimentos sobre la gravedad 200 años antes de que Isaac Newton le diera un sentido matemático, físico y astronómico a este fenómeno natural. Las ideas y experimentos gravitacionales de Da Vinci fueron recogidos en un artículo publicado en la revista Leonardo en febrero del año 2023.
Nada podría detenerlo. Estaba muy adelantado en su pensamiento. No podía esperar al futuro, dijo el doctor Morteza Garib, especialista en aeronáutica egresado del Instituto de Tecnología de California y autor del artículo. Shen Zhenguan, profesora de física de la Universidad de Cornell y estudiosa de los inventos de Leonardo, señaló que la nueva investigación mostraba a un Da Vinci decidido a encontrar una ley fundamental de la naturaleza que arroja luz sobre la dinámica general de la caída de los cuerpos. Número 6. Leonardo calculó la constante gravitacional con una precisión notable para su tiempo. Garib dijo que se enteró de los experimentos gravitacionales de Leonardo examinando el Codex Arundel, una colección de cientos de artículos escritos por Da Vinci entre 1478 y 1518. Observando un dibujo de Leonardo contenido en este códex, el científico se dio cuenta de que ilustraba acerca del tirón hacia abajo, que caracteriza a la fuerza de gravedad, incluyendo el de la famosa manzana que supuestamente inspiró a Newton. Garib afirmó que a pesar de lo toscas de las experimentaciones realizadas hace 500 años, Leonardo pudo calcular qué tan rápido puede acelerar un objeto en caída libre con una desviación de solo el 10% del valor moderno de la constante gravitacional. Añadió que la mayor precisión de los cálculos posteriores de Galileo y Newton puede atribuirse principalmente a sus mejores herramientas para medir el tiempo con más exactitud y a la evolución de las matemáticas. Número 7. A Leonardo se le atribuye la pintura más costosa de la historia, sin total seguridad de que la haya pintado. En 2005, un consorcio de distribuidores de arte compró una pintura por $10,000 en Nueva Orleans. El cuadro fue restaurado y obtuvo un amplio consenso entre los expertos de que es una obra de Leonardo. Se trata de Salvatore Mundi, pintura que muestra a Cristo con ropas renacentistas, impartiendo la bendición con la mano derecha, mientras sostiene en la izquierda una esfera cristalina. En noviembre del año 2017, el cuadro fue vendido en subasta por Christie's, en Nueva York, por $450.3 millones, máximo precio obtenido por una pintura. Se cree que el comprador fue Mohammed bin Salman, príncipe heredero de la corona de Arabia Saudita. En 2019, la Casa Real Saudita pidió al gobierno francés exhibir Salvatore Mundi en el Louvre, al lado de la Mona Lisa, para otorgarle reconocimiento internacional, pero Francia se negó. Número 8. Su orientación sexual. Existen varios indicios que muestran que Leonardo pudo haber sido homosexual. Le gustaba rodearse de chicos más jóvenes que él, no se casó ni tuvo hijos, sostuvo unas íntimas relaciones con dos de sus discípulos, Giacomo Caprotti da Oreno, conocido como Salai, y Francesco Melzi, uno de sus modelos preferidos. Melzi escribió que Leonardo sentía hacia él una mezcla de amor y pasión, y sus relaciones fueron descritas en el siglo XVI como eróticas. La percepción sobre el homosexualismo de Da Vinci también es alimentada por la apariencia andrógina de algunos de sus personajes, como Baco y el apóstol Juan de la Última Cena. Leonardo además fue acusado de sodomía en Florencia en 1476, práctica que se penaba con la muerte, aunque resultó absuelto. Número 9. Su origen étnico. En 2006, un equipo investigador de las universidades italianas de Pescara y Chieti logró reconstruir la huella digital del dedo índice de la mano izquierda de Leonardo, encontrando que la estructura es la típica de las personas de ascendencia árabe. Este hallazgo alimentó la especulación de si Da Vinci era de origen oriental, posiblemente hijo de una esclava procedente del Medio Oriente o del norte de África, teoría que se vio reforzada porque Caterina, como se llamaba su madre, solía ser uno de los nombres adoptados por las mujeres que se convertían al catolicismo. Actualmente está en desarrollo el proyecto Leonardo, adelantado por expertos en diferentes disciplinas de varias universidades, para conocer mejor al personaje con las tecnologías de la actualidad, incluyendo las del ADN. Número 10. El primero en escribir sobre el posible homosexualismo de Leonardo fue Freud. Aunque el libro más popular relacionado con Leonardo es El Código Da Vinci, la obra de Dan Brown no fue la primera sobre el célebre artista que abarca aspectos personales. Hasta finales del siglo XIX, la mayoría de la literatura relacionada con Leonardo se refería más que todo a su obra artística y poco a su vida personal. Fue el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, quien en su ensayo Leonardo da Vinci, un recuerdo de su infancia, estuvo entre los primeros en indagar sobre la vida privada del genio renacentista, con base en la interpretación de sus pinturas, y quien escribió por primera vez sobre su posible homosexualismo. Algunos expertos señalan con ironía que, con todo su bagaje intelectual y psicológico, Freud fue la primera víctima del sensacionalismo interpretativo que ha caracterizado la literatura sobre Leonardo a partir del siglo XX. Número 11. Leonardo consideraba la pintura un arte superior a la escultura.
A diferencia de Miguel Ángel, que trascendió tanto en escultura como en pintura, Leonardo consideraba que el arte de esculpir era inferior al de pintar. Pensaba que la escultura demandaba menos ingenio, ya que no tenía que considerar todas las cosas perceptibles en la naturaleza, como el color, la luz y la sombra, que sí son exigencias de la pintura. Leonardo dedicó poco tiempo a la escultura y ninguna de sus obras se conservó. Su proyecto escultórico más conocido fue la estatua ecuestre de Francisco Sforza, padre de Ludovico el Moro, empleador del artista. Da Vinci hizo un modelo de arcilla conocido como el Gran Caballo, pero la estatua en bronce nunca se realizó, aunque se prepararon 70 toneladas del metal, que luego fueron utilizadas en la fabricación de cañones para el ejército del Moro. Número 12. Leonardo diseccionaba cuerpos humanos y animales. La curiosidad de Leonardo por el funcionamiento de los seres vivos no tenía límites y diseccionaba cadáveres y órganos para conocerlos en mayor profundidad. Estos estudios de anatomía comenzaron como una investigación para comprender la forma humana y plasmarla en sus pinturas. Sin embargo, sus estudios fueron mucho más allá de un propósito de fortalecimiento de su trabajo artístico, y no le importaba cortar un globo ocular, algo de lo que muchos espíritus bastante más rudos que el suyo no serían capaces, con tal de saciar su apetito indagatorio. Los cadáveres que diseccionaba generalmente pertenecían a criminales ejecutados y tenía que trabajar en unas condiciones deplorables, dados los problemas de higiene y de preservación de los cuerpos en los hospitales de Florencia, Milán y Roma, donde realizó su labor. Número 13. Leonardo era vegetariano. Según Walter Isaacson, autor de una biografía de Leonardo, el artista no consumía carne, argumentando que su abstinencia se debía a que los animales se movían intentando evitar el dolor y la muerte, lo cual no estaba al alcance de las plantas. Su amor por los animales se extendía a rechazar el uso de prendas de vestir confeccionadas con pieles. Abogó en contra de arrebatar las crías de animales a sus madres y en favor de que los seres humanos, como representantes más elevados de la vida, protegieran la fauna. La dieta de Da Vinci era a base de legumbres, hortalizas, frutas, frutos secos y cereales, y también comía un poco de pescado, como anguilas, siempre buscando lo más simple. Número 14. Leonardo no fue un contratista muy responsable. Encargarle un retrato a Leonardo era una lotería, ya que nunca se sabía si cumpliría con el compromiso. El caso más famoso fue el de Francesco del Giocondo, el acaudalado comerciante florentino que encargó el retrato de su esposa, Lisa Gherardini, y nunca lo recibió. Quizás el señor del Giocondo hizo un acuerdo con Leonardo de pagarle solo cuando el retrato estuviera terminado, por lo que probablemente no tuvo una pérdida económica por el incumplimiento del pintor, aunque Lisa tuvo que pasar horas posando sin recibir el premio a su esfuerzo. Afortunadamente, Leonardo no dejó tirado el trabajo y se lo llevó consigo, seguramente retocándolo hasta terminar como una de las máximas obras maestras del arte universal, la Mona Lisa o la Gioconda. Número 15. Leonardo y Miguel Ángel no simpatizaban. Las rivalidades entre los divos del arte son tan antiguas como las mismas artes, y Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti, máximas luminarias de su tiempo, no fueron una excepción. Leonardo era 23 años mayor que Miguel Ángel y vivió 21 años menos, por lo que la vida artística de los dos grandes maestros solo se solapó menos de 3 décadas, pero fue tiempo suficiente para que ambos se conocieran y rivalizaran. Posiblemente en esta poca sintonía influyó la mala opinión que Leonardo tenía sobre la escultura, un arte en el que Miguel Ángel brilló con obras como el David y la Piedad. Se afirma que Miguel Ángel se burló del venerable Da Vinci en lugares públicos. Esta rivalidad es exhibida en la serie Leonardo de la Radio-Televisión Española. Número 16. Leonardo era el héroe de Steve Jobs. No es extraño que el biógrafo estadounidense Walter Isaacson haya escrito biografías de Leonardo da Vinci y Steve Jobs, además de otros célebres personajes como Benjamin Franklin, Albert Einstein y Henry Kissinger. Los trabajos biográficos de Isaacson le valieron para ser incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo en el año 2012, y el famoso escritor señala en su obra sobre el artista italiano que este era el ídolo de Steve Jobs. Isaacson ve un parentesco esencial entre Da Vinci y Jobs, porque ambos trabajaron en la encrucijada de artes y ciencias, humanidades y tecnología, al igual que lo hicieron otros personajes biografiados por el autor, como Franklin y Einstein. Número 17. Leonardo tuvo la suerte de ser un espíritu libre. El Leonardo descrito por Isaacson era una figura humana que no desentonaría en los ambientes más vanguardistas del mundo actual. Un alegre inadaptado social, ilegítimo, homosexual, vegetariano, zurdo, que se distrae con facilidad y en ocasiones herético. Fue una suerte que naciera como hijo ilegítimo, ya que no tuvo la obligación de seguir a su padre en el artísticamente estéril oficio de notario,
y también le alcanzó la fortuna de haber tenido una educación formal mínima en escritura y matemáticas, considerando lo que se enseñaba en Europa a finales de la Edad Media y comienzos de la moderna, por mucho que el Renacimiento hubiera desencadenado una revolución en las artes. Isaacson opina que fue una suerte que Leonardo se desarrollara como un espíritu libre, fuera de la autoridad paterna y de otros condicionantes de la creatividad en su época. Número 18. Según Isaacson, un joven de hoy como Leonardo estaría medicado por sus impulsos creativos. Leonardo se negaba a distinguir entre arte y ciencia, entre observación objetiva e imaginación, en lo que Isaacson llama una creatividad combinatoria, que no es prerrogativa de los genios, ya que cualquier persona puede intentar aproximarse a ella. El biógrafo de Da Vinci advierte que un joven de ahora como Leonardo probablemente estaría medicado por su hiperactividad creadora. A ello hay que sumar que Leonardo era zurdo, un mal atributo hace 5 siglos, incluso emparentado con el demonio, por lo que aprendió a escribir de derecha a izquierda, quizá no tanto para proteger sus notas de ojos indiscretos, como para evitar embadurnar el papel con la tinta. Número 19. Las acusaciones de sodomía pusieron a Leonardo en malos términos con el máximo mecenas de su tiempo. Las acusaciones de sodomía de que fue objeto Leonardo lo privaron durante un tiempo del favor del mayor mecenas de su época, símbolo del mecenazgo en el arte, Lorenzo el Magnífico. Lorenzo de Medici, 3 años mayor que Leonardo, envió en 1481 una carta al Papa Sixto IV con una lista de los que consideraba los pintores más talentosos de Florencia, que incluía a Sandro Botticelli, Pietro di Vannucci, el Perugino y Domenico Bigordi Ghirlandaio, pero no a Leonardo da Vinci. En ese momento Leonardo ya tenía 29 años y había pintado su obra maestra, el poético retrato de Ginebra de Benci, que se conserva en la Galería Nacional de Washington. Los pintores recomendados por Lorenzo el Magnífico fueron contratados por el Papa para decorar al fresco la recién construida Capilla Sixtina. Número 20. La mala reputación de Leonardo de no cumplir con sus compromisos quizá también lo excluyó de la lista de Lorenzo el Magnífico. Quizás hubo otras razones para que Leonardo fuera omitido en la lista de pintores dada por Lorenzo de Medici al Papa. Da Vinci nunca había pintado al fresco, la técnica preferida en ese momento para los trabajos murales. También había creado la mala reputación de no cumplir con sus encargos, abandonando trabajos a medio terminar. De hecho, en 1483, a los 30 años, y con poco que mostrar en su currículo, abandonó 2 trabajos importantes en marcha en Florencia y se trasladó a Milán, donde había ofrecido sus servicios como ingeniero militar a Ludovico Sforza en una carta en la que le dijo a El Moro que sabía hacer de todo, incluso pintar. Número 21. El genio de Leonardo produjo bocetos de armas aterradoras. Entre los aterradores dibujos de ingenios militares que Leonardo hizo para Sforza, estuvieron unas pistolas con varios cañones dispuestos como tubos de órgano para aumentar la velocidad y la intensidad del disparo, una enorme ballesta y un carro equipado con grandes cuchillas giratorias para cortar a los hombres por la mitad, dejando pedazos esparcidos. Cuando Leonardo se convirtió en ingeniero militar de Ludovico, el Moro todavía no era duque de Milán, pero ejercía un poder absoluto, que se extendió durante los 17 años que Da Vinci estuvo en la ciudad piamontesa. Milán era asediada a menudo por las ciudades-estado rivales, y cuando le ofreció sus servicios a Sforza, Leonardo le dijo: «Tengo métodos para destruir cualquier fortaleza o reducto, incluso si está cimentado sobre roca sólida». Número 22. El primer trabajo que Ludovico le asignó a Da Vinci. Leonardo nunca había demostrado ninguna habilidad militar antes de los diseños de ingeniosas armas presentadas a Ludovico Sforza, y los historiadores todavía se preguntan si fue un visionario o un inventor sin conciencia del daño que podía ocasionar. Isaacson lo ve de ambas maneras, y sobre la ballesta señala: fue un trabajo de imaginación más que de invención. La ballesta no funcionó cuando fue construida por ingenieros a comienzos del presente siglo para un programa de televisión, lo que mitiga un poco la severidad del juicio moral sobre la inconsciencia de Leonardo cuando diseñó armas aparentemente mortíferas. Al parecer, Ludovico no quedó muy impresionado con los diseños militares de Leonardo o los consideró sumamente fantasiosos, ya que el primer trabajo que le asignó fue resolver un problema de plomería que tenía en su mansión de Milán. Número 23. Leonardo fue el coreógrafo militar de Ludovico Sforza. Si bien Ludovico no se interesó en construir los ingenios militares salidos de la fértil mente de Leonardo, supo aprovechar el talento artístico de Da Vinci en el diseño de los elaborados desfiles militares que fueron el sello distintivo del gobierno de El Moro. Estos desfiles eran una especie de espectáculo teatral masivo en las calles de Milán y constituían una herramienta de propaganda familiar de los Sforza.
Este trabajo fue breve y no dejó nada en inventario sobre la obra de Leonardo, para consternación de algunos historiadores del arte, que piensan que en esos años solo estuvo perdiendo el tiempo. En cambio, Leonardo parece haber disfrutado esta etapa, ya que la vida cortesana le sentaba bien y se convirtió en una especie de dandy, vistiendo a la moda y usando fragancias de lavanda. Número 24. Leonardo fue hijo de un alto funcionario florentino y una campesina de 15 años. Leonardo nació un sábado 15 de abril del año 1452, aunque no se sabe exactamente dónde, si en la humilde casa materna en Anciano o en el castillo di Vinci de su rico padre, a 25 kilómetros de Florencia. Su padre, Piero Frousino de Antonio, notario, canciller y embajador de la República de Florencia, embarazó a su madre, Caterina, una joven de 15 años de familia campesina, de quien se había especulado que fue una esclava proveniente del extranjero. Aunque Leonardo no fue reconocido como hijo legítimo por su padre, era bien tratado por la familia paterna, que posiblemente le dio dinero a Caterina para que lo utilizara como dote y reorganizara su vida. Número 25. Al no aprender latín, Leonardo no pudo tener una formación académica. De niño, Leonardo aprendió aritmética, aunque no latín, que era el idioma académico y culto, por lo que no pudo tener una formación universitaria. A mediados del siglo XV todavía no se habían desarrollado en Europa los convencionalismos sobre los nombres completos de las personas, y el chico era conocido como Leonardo di Ser Piero da Vinci, que indicaba su nombre de pila y que era hijo de Piero, oriundo de Da Vinci. Más adelante, firmaba sus obras solamente como Leonardo. Cuando Leonardo tenía 5 años, su madre se casó con el campesino Antonio del Vaca da Vinci, y el chico fue acogido en la casa familiar de su padre. Su madrastra, la rica florentina Alviera degli Amadori, con la que se había casado su padre, le tomó cariño. Número 26. Leonardo posiblemente fue iniciado en el trabajo artístico por su abuela ceramista. La madrastra de Leonardo no pudo tener hijos y volcó su cariño hacia el niño, pero murió muy joven, en 1464. Entretanto, Leonardo creció en el limbo de ser reconocido como hijo, pero no legítimo. Su padre se casó otras 3 veces y tuvo otros 12 hijos, y una de sus esposas, Lucrecia Guglielmo Cortigiani, fue quien más congenió con Leonardo, a quien después el artista se refirió como querida y dulce madre en una nota. Su abuela paterna, Lucia di Ser Piero di Soso, era ceramista y se cree que lo inició en el trabajo artesanal y artístico. Número 27. Leonardo aprendió a ser un artista multidisciplinario al lado de Verrocchio. En 1469, con Leonardo de 17 años, el prestigioso pintor, escultor y orfebre Andrea del Verrocchio quedó impresionado con algunos dibujos del joven y lo acogió como aprendiz en su taller de Florencia. Leonardo adquirió al lado de Verrocchio buena parte de su formación multidisciplinaria. El primer maestro de Da Vinci era un hombre con unos intereses artísticos muy diversos. Se había formado como herrero y orfebre, pero se desarrolló también como fundidor, escultor y pintor. Leonardo absorbió los conocimientos de su maestro como una esponja, así como también los de Antonio Pollaiuolo, otro artista polifacético que tenía su taller cerca del de Verrocchio. Número 28. Verrocchio le asignó a Leonardo la finalización de algunos trabajos. Después de pasar un tiempo limpiando pinceles y realizando trabajos menores, la actividad de un aprendiz en el taller de un gran maestro del Renacimiento incluía adquirir los fundamentos de la química, metalurgia, trabajo con el yeso y el cuero, carpintería y mecánica, así como técnicas de dibujo, pintura y escultura en diferentes materiales, especialmente mármol y bronce. Leonardo aprendió todo esto con Verrocchio, así como la técnica del grabado y el conocimiento de los colores y de la pintura al fresco, y el alumno se mostró tan extraordinariamente talentoso que el maestro empezó a darle la terminación de algunos trabajos. Número 29. Según una leyenda, Verrocchio rompió sus pinceles al verse superado por el talento de Leonardo. La única obra que se conserva del tiempo colaborativo de Leonardo con Verrocchio es la pintura Bautismo de Cristo, exhibida en la Galería Uffizi de Florencia. Según la leyenda, Verrocchio se sintió tan abrumado por el toque magistral que Da Vinci dio a uno de los ángeles de la pintura, que le dejó terminar la obra. Según otra leyenda, el maestro de Leonardo se sintió tan superado por su pupilo que rompió sus pinceles asegurando que no pintaría más. Aunque esta historia es probablemente falsa, ilustra el ambiente que se empezaba a crear sobre el talento incomparable de Da Vinci. En 1476, Leonardo pintó su primer cuadro, La Virgen del Clavel, y 2 años después dejó el taller de Verrocchio para convertirse en un artista independiente. Número 30. Leonardo fue diseñador de tramoyas y de efectos especiales para bodas reales. En 1482, Leonardo llegó a Milán para trabajar al servicio de Ludovico Sforza, y en 1486 terminó La Virgen de las Rocas en la iglesia de San Francisco el Grande.
Aunque figuraba en la nómina de El Moro como ingeniero militar, trabajó poco como tal. El duque le encargó diseñar las tramoyas y los efectos especiales para su boda con Beatriz de Este y para la de su sobrina Ana Sforza con Alfonso I de Este. Estos contactos con las élites ilustradas milanesas hicieron ver a Leonardo los vacíos que tenía en su formación. En estos años en Milán mejoró herramientas e instrumentos como el telar, los relojes y las grúas, y realizó estudios de urbanismo, proponiendo ciudades ideales. Número 31. Leonardo fue contratado por César Borgia. Entre 1494 y 1498, Leonardo pintó el fresco La Última Cena en el convento dominico de Santa María delle Grazie, y un año después las tropas de Luis XII de Francia invadieron el ducado de Milán y Ludovico escapó a Alemania. Los soldados franceses destruyeron practicando tiro al blanco el gran caballo de arcilla que Da Vinci había moldeado para la estatua ecuestre de Francisco Sforza. Aunque Ludovico regresó a Milán en 1499, Leonardo ya tenía planes de escapar, junto con sus amigos Salai y el matemático Luca Pacioli, y se trasladaron a Venecia. En Venecia, Leonardo fue contratado para diseñar un sistema defensivo contra un posible ataque naval turco e inventó una escafandra con un casco rudimentario. En 1502, César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, contrató a Leonardo con el cargo de capitán, condottiero e ingeniero general. Número 32. Uno de los murales de Leonardo fue destruido para una redecoración. En 1503, Leonardo regresó a Florencia para trabajar como arquitecto e ingeniero hidráulico y empezó a pintar la Gioconda. En 1505 terminó la batalla de Anghiari, un mural en el Salón de los 500 del Palazzo Vecchio, desaparecido a raíz de una redecoración. También presentó un proyecto para desviar el río Arno con el fin de darle a Florencia una salida al mar y controlar las inundaciones. En 1505 se dedicó a estudiar la actividad voladora de las aves, redactando después el Códice sobre el vuelo de los pájaros. Número 33. Leonardo pasó una temporada frustrante en Roma. Luis XII regresó a Milán y Leonardo retornó a la ciudad lombarda para trabajar como organizador de fiestas y desfiles. En este segundo periodo milanés, Da Vinci profundizó en sus investigaciones de ciencia pura. En 1513 se trasladó a Roma, pero solo recibió encargos menores de pintura, ya que los grandes contratos eran para Miguel Ángel y Rafael. En ese tiempo estaba convencido de que nunca tendría la oportunidad de realizar una gran obra en la ciudad eterna. Sin embargo, los grandes clientes que hubieran podido contratarlo, como el Papa y los cardenales de mayor poder, estaban al tanto de su fácil desánimo, de su inestabilidad y de su tendencia a no terminar lo que comenzaba. Número 34. Francisco I se llevó a Leonardo a Francia con una suculenta pensión. En 1515, Francisco I de Francia reconquistó Milán y se convirtió en el nuevo mecenas de Leonardo. En 1516, Da Vinci se trasladó a Francia, junto con su ayudante, el pintor Francesco Melzi, y su inseparable Salai, con el cargo de primer pintor, primer ingeniero y primer arquitecto del rey, y una pensión de 10.000 escudos. El rey francés instaló a Leonardo en el palacio de Clos-Luce para que viviera en sus anchas. Contrario a lo que ocurría en Italia, en Francia, Leonardo era más valorado como pintor que como ingeniero, y el rey Francisco I le compró la Gioconda, cuadro que desde ese momento pertenece al Estado francés. Número 35. Una leyenda dice que Leonardo murió en brazos del rey de Francia. En 1518, su inseparable amigo Salai se separó de Leonardo y retornó a Milán, donde murió 6 años después en un duelo. El 23 de abril de 1519, un Leonardo muy enfermo selló su testamento, se confesó y recibió el sacramento de la extrema unción, muriendo en el palacio de Clos-Luce el 2 de mayo de 1519 a los 67 años. La leyenda señala que murió en brazos de Francisco I, pero posiblemente esta versión sea una errada interpretación de un epígrafe de Giorgio Vasari, quien escribió: Leonardo da Vinci, ¿qué más se puede decir? Su genio divino y su mano divina le merecieron expirar sobre el pecho de un rey. La virtud y la fortuna velan, premio a los grandes gastos, en este monumento que le corresponde. Da Vinci es irrepetible no solo por su talento incomparable, sino porque las condiciones del mundo de hoy hacen casi imposible el surgimiento de un genio polifacético como el suyo, al margen del sistema de educación formal. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video